¿Alguna vez te has preguntado cuánto puede hundir la vida de uno un solo error? Esa mañana comenzó con una conversación familiar pero tensa. Ayer, nuestra hija me llamó muchas veces y no contestaste. Las palabras de Antonio, mi esposo, resonaron, haciéndome dudar un momento mientras abría el refrigerador. Intenté mantener la calma en mi voz al responder. Estaba trabajando. ¿Cómo se supone que iba a contestar el teléfono? Tú sabes que no puedo atender llamadas durante una reunión con un cliente. Pero él no se detuvo ahí. ¿No crees que tu forma de vivir tiene algo de malo? Su pregunta, delicada pero pesada, me llevó a dejar caer el vaso sobre la mesa. Ese tono sarcástico realmente me molesta, grité, esforzándome por controlar mis emociones. Eres tú quien es irresponsable, permitiendo que ella me llame y moleste mi trabajo. Mi voz era afilada como un cuchillo, pero la mirada de Antonio, aunque tranquila, raised all. Si dices la verdad, es que esta es la última oportunidad, dijo, con una voz muy calmada pero cargada de una fuerza que me dejó en silencio. ¿Debería confesarlo todo? ¿Debería admitir que lo he traicionado más de una vez? Pero no, sería una locura hacerlo ahora. Me repetí que todavía tenía el control de la situación. Es absurdo. Me levanté de golpe, me alejé de la mesa y dejé atrás su mirada dolorida que apenas se asomó. Mi vida, decorada con perfectas mentiras, estaba desmoronando Jimena. Esa mañana recibí un mensaje de Carlos, el único hombre que pensé que podría entenderme. May, nos vemos a las 11 en el café de siempre. Sonreí, consolándome con que al menos él todavía estaba a mi lado. Pero no sabía que cada paso que daba me llevaba hacia un desenlace que no podía imaginar. ¿Hay alguien entre nosotros que se atreva a asegurar que no cometerá errores? Pero lo aterrador no son los errores, sino el precio que hay que pagar. No sabía que al entrar con despreocupación a esa cita, Antonio me estaba preparando un golpe mortal. Las pruebas, las fotos y una denuncia me esperaban en la empresa. Entré a la oficina ese lunes como de costumbre, confiada como si el mundo estuviera a mi alcance. Pero cuando un empleado de recursos humanos me llamó para ver al jefe, la sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. ¿Eres María, la de ventas? Asentí, tranquilizándome en el fondo, pensando que esto era sobre un ascenso. Pero cuando la puerta de la sala de juntas se abrió, y vi la mirada fría del jefe de recursos humanos, con documentos y sobres blancos sobre la mesa, supe que el momento había llegado. Recibimos una denuncia de tu esposo, junto con pruebas detalladas. Esa frase fue como un golpe al corazón. Quizá desde el principio supe que esto llegaría, pero nunca pensé que las consecuencias fueran a ser tan dolorosas. ¿Cómo permití que las cosas llegaran tan lejos? Hola, hola. Hoy exploraremos una historia increíble. Prepárate, porque hoy tenemos una narrativa realmente cautivadora. Vamos, siéntate y relájate. Mantén tu salud con una taza de agua tibia y mira hasta el final del video. A las 6 de la tarde envié un correo electrónico de confirmación relacionado con la cotización a un socio y apagué la computadora. Carlos había salido de la oficina en el ascensor 5 minutos antes. Al revisar mi teléfono, recibí un mensaje de Kakao Talk de él. Hoy organicé una reunión con el socio. La meticulosidad en su forma de trabajar me sacó una sonrisa. En su solicitud de uso del automóvil, había notado claramente, reunión con socio importante. Con 29 años, ya era jefe de departamento, y lo conocían como la prometedora estrella de la nueva generación. Teníamos una relación secreta que nadie sospechaba. Entró a la habitación, se quitó el abrigo, me abrazó y me besó. Me empujó hacia la cama mientras yo desabrochaba su corbata. Cuando ambos estábamos respirando entrecortadamente y nuestros cuerpos se caldeaban, el sonido del teléfono sonó de repente. En la pantalla apareció el nombre de mi hija, María. Pensé para mis adentros, ¿por qué siempre llama en los momentos más importantes? ¡Qué molesto! Apagué la llamada y le envié un mensaje disculpándome. Mamá está en una reunión. Luego, activé el modo silencio y lancé el teléfono sobre la cabecera de la cama.
Después de que todo terminó, regresamos al coche de la empresa. Carlos manejó de regreso por la ruta habitual, mientras conversaba de manera casual, como un jefe con su empleado. Al mirar el reloj, me di cuenta de que ya había pasado la 1 de la mañana. Me dejó cerca de casa y me dijo de manera fría: «Le deseo un buen día». Abrí la puerta, me quité los zapatos de tacón sin recogerlos, y mis pasos resonaron por toda la casa. Al entrar a la sala, escuché la respiración de mi esposo, Antonio, desde el dormitorio. Fui directo a mi cuarto, me recosté en la cama y tomé el teléfono. Apareció un mensaje de Carlos. «¿Podemos vernos mañana? Es día de descanso, podríamos salir». Acepté rápidamente. Me di cuenta de que llevaba aproximadamente un mes sin tener una conversación decente con mi familia. Pero en este momento esta relación era más importante para mí. A la mañana siguiente desperté ya pasadas las 9. Salí de la habitación, entré a la sala y me quedé helada. Mi esposo Antonio estaba sentado en la mesa del comedor, algo que rara vez ocurría a esa hora. Él me miró con una expresión seria, su voz era fría. «En estos tiempos, ¿qué empresa te hace trabajar tan tarde? ¿Qué es lo que realmente has estado haciendo?» Una sensación de inquietud me invadió. Intenté mostrar desinterés, suspirando. «Si estoy haciendo horas extra, estoy haciendo horas extra. No me hagas preguntas absurdas». Entré a la cocina, intentando responder con un tono aburrido. Antonio dijo desde atrás: «Ayer tu hija te llamó varias veces y no contestaste». Abrí el refrigerador y me detuve un momento. «Si estoy trabajando, ¿cómo voy a contestar el teléfono? Sabes que no puedo atender durante una reunión con un cliente», respondí mientras preparaba café, con un tono indiferente. «¿No crees que tu forma de vivir tiene algo de errónea?» La voz tranquila de Antonio me hizo dejar el vaso con fuerza sobre la mesa. Ese tono sarcástico realmente me molesta. «Tú eres el irresponsable que permites que esa niña interrumpa mi trabajo», respondí, con voz firme y sin apartar la mirada de él. «Yo también necesito concentrarme en mi trabajo, así que no me molestes más», continué, mientras me sentaba en la silla, con una expresión descontenta y tomaba un sorbo de café. Antonio suspiró. Sus ojos se cerraron con una expresión que parecía haber comprendido algo, o tal vez era una señal de rendición. Su actitud me irritaba aún más. «Ahora, dime la verdad, yo escucharé. Esta es tu última oportunidad». La voz de Antonio era muy tranquila, pero poseía una fuerza inusual. Esas palabras eran tan pesadas que por un momento pensé en contar todo. Pero no, en este momento, confesar todo sería una locura. Me decía a mí misma que aún tenía el control. Colocando con fuerza la taza de café sobre la mesa, me levanté. Mi instinto me decía que seguir con esta conversación sería muy peligroso. «Es una locura», grité, mientras me ponía de pie y un destello de dolor pasó por el rostro de Antonio. «Me voy a mi habitación. No me molestes más», dije en voz alta, y luego volví rápidamente a mi cuarto. Me senté frente al tocador, revisé mi teléfono y vi un mensaje de Carlos en Kakao Talk. «Nos vemos mañana a las 11 en el café de siempre». Suspiré. Solo él puede entenderme. Aunque esa mañana fue incómoda, sabía que pronto lo vería, lo que me hacía sentir un poco mejor. Comencé a maquillarme con una suave sonrisa en los labios. Esa noche, después de la cita, regresé a casa. Todo estaba en la oscuridad. Encendí la luz de la sala, pero no vi a nadie. Era más de medianoche, muy extraño. Seguramente volvió a la casa de sus padres para vengarse por lo que dije esta mañana, pensé. Está bien, que haga lo que quiera. Me acosté en la cama y seguí mandando mensajes a Carlos hasta que me quedé dormida. A la mañana siguiente salí de casa y aún no vi a nadie. Al día siguiente fue igual. La nevera, el baño, todo en casa estaba igual, como si hubiera estado congelado. Eso no me molestaba. De hecho, me sentía más cómoda sin que nadie me interrumpiera. Una semana pasó. Durante ese tiempo me encontraba con Carlos 3 veces a la semana. Mi vida seguía su curso. El lunes por la mañana, al entrar a la oficina, escuché a alguien llamarme desde atrás. «¿Eres María, la que está en el departamento de ventas?».
Me di la vuelta y vi a un joven del departamento administrativo allí, con una expresión seria que contrastaba con su actitud habitual. El jefe de recursos humanos quiere verte, dijo. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. Seguro es sobre un ascenso, me dije, y volví a preguntar. ¿Te refieres al jefe de recursos humanos? Él solo asintió, sin decir nada más. Su expresión rígida me inquietaba un poco. En el camino a la oficina de recursos humanos, sentí las miradas de todos a mi alrededor. Los saludos habituales hoy sonaban forzados. Al entrar a la sala de juntas, vi al jefe de recursos humanos esperándome con una mirada fría. Sobre la mesa había un sobre blanco. La frase «contenido oficial» impresa en él me heló la sangre. Esto fue enviado desde ayer. La voz del jefe de recursos humanos sonó cargada de presión. Recibimos una denuncia de tu esposo junto con pruebas detalladas sobre tu relación con Carlos. Esas palabras me dejaron paralizada. Intenté mantener la calma, pero mis manos estaban heladas y el sudor empezó a emerger. El jefe de recursos humanos sacó una a una las fotos del sobre, una de mí y Carlos bajando de un coche de la empresa, abrazándonos en el ascensor del Hotel Namsan, y otra de nosotros sentados en una cafetería durante el horario laboral. Tanto en el ascensor como al pasar por el vestíbulo, sentía que el suelo temblaba bajo mis pies. Las miradas de las personas alrededor eran dolorosas. Regresé al auto, abrí la puerta de manera brusca y me senté en el asiento del conductor. Mis manos temblaban mientras sostenía la llave inteligente y encendía el motor. Grité con furia, no puede ser perdonado. Tomé el teléfono y llamé a Antonio. Los timbrazos sonaban, pero él rechazaba la llamada una y otra vez. ¿Qué piensas? ¿Vas a benefits por la empresa? ¿Es tan infantil? Leon, continuando de llamarle en mi represión. La ira y la preocupación hicieron que mi voz se quiebre. Al final, no tenía otra opción más que manejar directamente a la casa de los padres de él. Estaba segura de que Antonio estaría allí. Aceleré hacia el vecindario y estacioné bruscamente frente a la casa de sus padres. Toqué el timbre repetidamente, pero no hubo respuesta. «Sal aquí, Antonio, ¿estás ahí?», grité con todas mis fuerzas, mi voz resonando en la tranquila calle. Miradas de las casas vecinas se asomaban furtivamente a través de las cortinas, pero no me importaba. Continué gritando en la puerta, «¡Sal ahora mismo!». La puerta se abrió de golpe, pero quien estaba ahí no era Antonio, sino mi suegro. Su rostro ya no mostraba la amabilidad habitual, sino que reflejaba una ira evidente. «¿Cómo te atreves a venir aquí?». Sus palabras, cortantes como un cuchillo, me dejaron paralizada. Detrás de él, mi suegra apareció, con una mirada llena de desprecio y frialdad. «¿Crees que tienes derecho a estar aquí después de todo lo que has hecho?». Su voz temblorosa estaba cargada de indignación. No podía enfrentar esa mirada. Ellos dos estaban plantados en la entrada, sin intención de invitarme a entrar. «Solo quiero hablar con Antonio», traté de decir, pero mi suegro interrumpió. «Lárgate». Su voz era helada como el hielo. «Por favor, escúchenme. Tengo razones para estar aquí», imploré, pero ellos seguían inmóviles, como una pared que me separaba de la puerta. Cuando di un paso hacia adelante, mi suegra cerró la puerta de golpe. El sonido de la puerta resonó fuertemente, dejándome aturdida y quieta en el lugar. Regresé al coche, mis manos aferradas al volante aún temblaban. No había dónde ir, así que conduje hacia la casa de mis padres. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que regresé en una situación como esta? Dudé antes de presionar el timbre. La puerta se abrió y mi madre apareció con una expresión de total sorpresa. Mi padre estaba detrás de ella, mirándome con seriedad. «Por favor, ayúdame», exclamé, pero mi voz se quebró. Toda mi fortaleza se desmoronó frente a mis padres. Comencé a llorar descontroladamente. Las lágrimas caían sin parar. Mis padres me observaron en silencio, sin decir una palabra. Tras un prolongado silencio, mi padre habló con un tono pesado. «Entra a la casa». Me quité los zapatos. Mis piernas temblorosas cruzaron el umbral.
Mi madre me llevó a la sala y me invitó a sentarme en el sofá, mientras ellos se sentaban frente a mí. El ambiente en la habitación se volvió más pesado que nunca. «Tu esposo ha estado aquí», comenzó mi padre, su voz grave y pausada. «Dijo que la niña, Diana, llora todas las noches pidiendo a su madre. Pero tú no contestas el teléfono. En casa, te encierras en tu cuarto, sin querer enfrentar a nadie. Mientras tanto, Antonio ha tenido que cargar solo con todo el trabajo, cuidar la casa y ocuparse de la niña». Su voz se volvió más fría. «¿Y tú, qué has hecho? Te reuniste con otro hombre en el hotel 3 veces a la semana». Me quedé en shock ante las palabras de mi padre. Él continuó: «Lo que hay entre tú y Carlos ya no son solo rumores. Se ha convertido en una realidad que todos conocen. Tu esposo le contó a tus padres todo». Él se detuvo un momento y luego agregó: «Él ha tenido toda la evidencia lista para reportarla a la empresa. Papá también escucha que él enviará la evidencia a la familia de Carlos. Incluso ha consultado a un abogado para discutirlo. Todo se decidirá claramente en los próximos días». Antonio le pidió a sus padres que mantuvieran esto en secreto de María, y hemos tenido que soportar esto durante los últimos 3 días. Mi madre, con voz temblorosa, añadió: «Pero después de escuchar su historia, tus padres entendieron que esto es inevitable. Hemos pensado mucho en ello». «¿Entonces incluso ustedes están del lado de él?», grité, levantándome de un golpe. El cojín del sillón cayó al suelo. «Yo también tengo mis razones». Empecé a soltar mis justificativas. «Solo le importa el trabajo, no le importa nada de la familia. Yo he hecho todo por mi hija, llevándola a la escuela de preescolar». Continué gritando, con la voz quebrada: «A veces hay que trabajar horas extra, ¿eso no es normal?». Un bang resonó cuando mi papá golpeó la mesa con fuerza, haciendo que la taza de té temblara y el agua salpicara. «¡Cállate!». La gritada de mi papá resonó por toda la habitación, haciéndome sobresaltar. Nunca lo había oído tan enojado antes. «¿Sigues justificándote?». Mi papá se levantó y se acercó a mí. De inmediato un dolor agudo atravesó mi mejilla. Papá me había dado una cachetada. Era la primera vez en su vida que me golpeaba. «¿Duele mucho? ¡Para allá!», grité, cubriendo mi cara con la mano. «Yo también me preocupo por la familia», intenté decir, pero mi papá interrumpió. «Cállate». Su voz era fría como el hielo. Mi mamá estaba de espaldas, con los hombros temblando. No decía nada, solo permanecía quieta, como si no pudiera soportar mis justificaciones. Un silencio pesado llenó la habitación. Después de un largo rato, mi papá suspiró, se dejó caer en la silla con una expresión de agotamiento. «Mañana nos reunimos en la oficina del abogado para discutir el divorcio. Allí se decidirá todo». La voz de mi papá ya no tenía ira, solo cansancio. Apoyó los codos en la mesa, mirando al suelo. «Ve a casa. No quiero verte más». Sus palabras fueron como un puñal directo a mi corazón. No tenía más que decir. Solo bajé la cabeza y salí de la casa de mis padres. Al salir, no tuve el valor de regresar a mi propia casa. Me senté aturdida en el auto con las manos en el volante sin saber a dónde ir. No sé en qué momento, acabé estacionando en el estacionamiento supermercado. Apagué el motor, reisné cienas en mi refresh roll. La mejilla donde me golpearon estaba roja e hinchada, el maquillaje corrido, y mis ojos hinchados por el llanto. El teléfono en mi bolsa vibró. Lo saqué y vi un mensaje de Antonio. «En 2 días nos encontraremos en la oficina del abogado. Te avisaré la hora y el lugar después». El mensaje, breve y frío, me hizo sentir como si despertara de un trance. Comencé a darme cuenta de la dura realidad. Antonio se había ido de la casa y se llevó a nuestra hija. La empresa había suspendido el trabajo. Mis padres habían abandonado. Y la versión tuerskinin enviado. Estoy perdiendo poco a poco todo. 2 días después, entré a la oficina del abogado. En la recepción, dije mi nombre y me indicaron a la sala de juntas al fondo. Al abrir la puerta de la sala, me detuve por un momento. A la derecha de la mesa de juntas estaban Antonio, sus padres y un hombre mayor,
que probablemente era el abogado. A la izquierda estaban mis padres. Al recordar lo sucedido el día anterior, no me atreví a mirarlos a los ojos. Solo bajé la cabeza y me senté en el borde de la silla al lado de mis padres. La atmósfera pesada envolvía la habitación. Después de un momento, el abogado de Antonio comenzó a hablar. «Por favor, Antonio, exponga el problema». Antonio respiró hondo y comenzó a hablar con una voz serena. Al principio, pensé que solo estaba trabajando horas extras. No miró hacia mí y continuó. Pero cada noche, mi hija María llora pidiendo a su madre. Cuando llamo, solo recibo la respuesta de que ella está ocupada en una reunión. La abrazo y le digo, mamá está esforzándose por el trabajo. La voz de Antonio era tranquilizadora, casi aterradora, pero podía sentir el dolor que intentaba ocultar. Tras una pausa, continuó. En la noche del 15 de agosto, un colega de ella, que también era compañero de mi época de estudiante, se puso en contacto conmigo. Me dijo, no puedo quedarme callado más tiempo, tengo que contarte la verdad sobre tu esposa y Carlos. Sentí como si mi corazón se estrujara. Antonio pasó las páginas de un documento sobre la mesa y continuó. Ella y Carlos han utilizado el auto de la empresa en varias ocasiones bajo el pretexto de ir a ver a un cliente. Esta es la solicitud para el uso del vehículo. Todo está claramente anotado como si fuera para reuniones con clientes. Antonio pasó a la siguiente página. Pero en realidad, ellos no visitaron los lugares que se mencionan en la demanda. En su lugar, pasaron horas en este hotel. Presentó un informe de una agencia de detectives, donde se detallaban todas mis actividades y las de Carlos. Hemos recolectado suficiente evidencia a través de 3 investigaciones separadas. Aquí están todas las fotos y documentos relacionados. Antonio puso un montón de fotos sobre la mesa. Las imágenes mostraban a Carlos y a mí sentados cómodamente en una cafetería, entrando al hotel o cenando en un restaurante de lujo. No podía mirar esas imágenes directamente, solo quería apartar la mirada. Cada foto era como un puñal en mi autoestima. Cuando vi estas pruebas, supe que todo había terminado. La voz de Antonio se volvió grave, pero con una frialdad escalofriante. Aún así, quería darte una oportunidad para hablar. Pero esa mañana, cuando te ofrecí la última oportunidad, gritaste, me culpaste y te fuiste. Esa actitud arrogante ahora se ha convertido en un peso de arrepentimiento para mí. Antonio se volvió hacia el abogado, afirmando, voy a solicitar la custodia del niño. El abogado asintió, sacó nuevos documentos y comenzó a explicar. Estamos pidiendo una compensación de $50 millones por el comportamiento adúltero. Las condiciones del divorcio incluyen no división de bienes, la custodia del niño será para el esposo y la pensión alimenticia será de $500,000 al mes. Los detalles sobre la visita se acordarán más adelante. El abogado fue colocando los documentos uno a uno sobre la mesa. Mientras todos estaban concentrados firmando, la voz de Antonio sonó grave pero poderosa. Nunca dejaré de pelear por mi hija. Ya no tienes derecho a ser madre si solo sabes hacerle daño. Levanté la vista y me encontré con la mirada decidida de Antonio. Sus palabras fueron como una puñalada mortal. Sentí como los ojos de mis padres me miraban desde arriba, como si también estuvieran de acuerdo en que no era digna de ser madre. «Espera», grité, con la voz entrecortada. «Tengo derecho a ser madre. No puedes solo convertirme en alguien que tiene que pagar y que no puede ver a su hija». Las lágrimas brotaron mientras trataba de explicarme. «No quiero perder a mi hija». El abogado de Antonio no dijo nada, simplemente sacó un nuevo paquete de documentos. Leyó cada línea con tono sereno. Aquí hay evidencia de que ha descuidado sus responsabilidades de crianza durante más de 6 meses. Todo el cuidado, desde las comidas hasta llevar y traer a la niña, ha sido responsabilidad de la niñera. Durante este tiempo, usted se ha dedicado a su relación con el señor Carlos. Presentó una fotografía en la que Carlos y yo estábamos sentados en una cafetería. No pude decir nada. Solo permanecí en silencio ante las miradas severas de mis padres.
Ya no tenía argumentos para discutir. Confirmaremos las condiciones del divorcio, continuó el abogado. Una compensación de $50 millones, sin división de bienes, la custodia de la niña quedará con el esposo y los pagos de manutención como se ha descrito. No tuve más remedio que firmar cada página. Cuando todo terminó, no pude contenerme más y grité: ¿por qué tienes que reportar esto a la empresa? No es necesario. Yo y él hemos perdido todo, ¿no es así? Antonio se tensó por un momento, pero aún así no respondió. No podía parar mi ira. Me resigno al divorcio, pero ¿reportar esto a la empresa? ¿Por qué eres tan cruel? Grité mientras me acercaba a Antonio. Mi voz se quebraba por la rabia. ¿Realmente eres así de frío? ¿No piensas en la familia de Carlos? Ellos también tienen esposa e hijos. Grité, las lágrimas rodando por mis mejillas. El abogado de Antonio habló, con un tono tranquilo pero helado. La empresa tiene derecho a actuar respecto a las infracciones cometidas por usted y el señor Carlos. Las pruebas de uso indebido del vehículo de la empresa, conducta inapropiada durante las horas laborales y mal uso del presupuesto son suficientes para justificar el reporte. Esta es una razón válida para que la empresa actúe. Antonio se volvió hacia mí, mirándome a los ojos por primera vez desde que nos sentamos. Usted y él son quienes han violado las normas de la empresa. Yo solo estoy haciendo lo que debo hacer. Esas palabras fueron como un fuego que consumió mi ira. Grité: eres un cobarde, un mezquino y egoísta. Pero antes de que pudiera seguir, mi madre tomó mi mano. Basta, dijo con voz temblorosa. Mi padre se levantó sosteniendo mi hombro como si intentara controlar a un niño que hace destrozos. La reunión se prolongó hasta la tarde. Al día siguiente encontré a Carlos en el vestíbulo de la empresa. Él lucía demacrado, con los hombros caídos y el rostro agotado. Buenos días, dijo en voz baja, con un tono casi de extraño. Entramos a la sala de juntas, donde el director de recursos humanos y los altos directivos ya estaban esperando. Sobre la mesa había un grueso expediente, la evidencia que Antonio había enviado. Respecto al asunto de la disciplina, comenzó el director de recursos humanos con un tono grave y cortante. Ambos serán despedidos de inmediato. Leyó uno a uno los motivos: uso indebido del vehículo de la empresa, conducta inapropiada durante el horario laboral, daño grave a la reputación de la empresa y una relación inapropiada entre superior y subordinado. Solo sabía bajar la mirada y escuchar. Carlos, a mi lado, tenía el rostro pálido. Los gastos indebidos, que incluyen combustible, peajes, estacionamiento y gastos de representación falsificados, suman un total de $83 millones y deberán ser reembolsados hoy mismo, continuó el director de recursos humanos. En cuanto al bono y la indemnización por despido, prosiguió, debido a las violaciones a las políticas de la empresa, ninguno de los dos recibirá ninguna compensación. Él cerró el expediente y emitió la decisión final. Ambos serán despedidos de inmediato. Por favor, recojan sus cosas y abandonen la empresa. Solo unos días antes era un empleado destacado, una estrella en el departamento de ventas. Y ahora, todo se había derrumbado. Una semana después de dejar la empresa, recibí una carta legal. El remitente era la esposa de Carlos. En la carta se solicitaba que le indemnizara con $40 millones, acompañada de una advertencia de que interpondrían una demanda si no aceptaba. Me senté en silencio mirando la carta, llena de desesperación. Además de la indemnización para mi exmarido Antonio, que es de $50 millones, ahora debo enfrentar la demanda de indemnización de la esposa de Carlos, la manutención de los hijos, el reembolso de gastos de la empresa y ahora la compensación adicional. Todo esto me dejó sin salida. No se detuvo ahí. También descubrí una verdad más dolorosa. Carlos no solo tuvo una aventura conmigo. Además, estaba involucrado con 3 mujeres más, una contratista de la empresa y 2 secretarias de un socio. Su esposa demandó a todos, exigiendo una compensación total de $80 millones de cada uno.
Sin ninguna fuente de ingresos, Carlos también cayó en crisis. Está asumiendo una deuda enorme, sin forma de pagarlo. Desesperada, llamé a Antonio, mi ex esposo. Por favor, perdóname y dame una oportunidad para comenzar de nuevo. Mi voz temblaba a través del teléfono, pero él no respondió, solo colgó fríamente. Llamé varias veces, hasta que Antonio no pudo soportarlo más y llamó a mi padre. ¿Qué más vas a hacer? Mi padre le quitó el teléfono de la mano en cuanto entré a la casa, arrojándolo al suelo con fuerza. La pantalla se rompió en 1000 pedazos. «Deja de molestar a ese hombre», gritó mi padre, con una voz llena de ira. «A partir de mañana, trabajarás en la granja de tu tío. No hay otra opción». Y así, me iban a ver en una granja aislada en las afueras. Día tras día, tenía que trabajar desde lunes hasta que el sol se hacía. El viejo almacén en la finca es donde vivo, sin teléfono, sin dinero y sin forma de salir de aquí. Todo contacto con mi hija y Antonio ha sido cortado. Una noche, mientras cenaba en casa de mi tío, las noticias en la televisión me dejaron atónita. La imagen en la pantalla era Carlos, arrestado por abuso sexual a menores. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón vacío. Resulta que no solo había estado siendo infiel con mujeres adultas, sino que también había cometido actos aún más horribles. Permanecí inmóvil, con solo amargura en mi interior. Esa noche, me senté en la oscuridad, abrazando mis rodillas mientras lágrimas silenciosas caían. Por un hombre así, había perdido todo: mi familia, mi hija, mi carrera y mi autoestima. Pero el arrepentimiento no cambia nada. Mañana, el trabajo me espera, sin espacio para la debilidad. Han pasado 8 años. No he visto a mi hija ni una sola vez. Trabajo sin descanso, todo el dinero que gano se utiliza para pagar deudas y manutención. Ni siquiera me atrevo a mirar en el espejo, por miedo a enfrentar un rostro envejecido, quemado por el sol y levemente surcado por las arrugas del duro trabajo. En un día de primavera, mis padres vinieron a visitar la finca. Ellos me observaron a la distancia, mientras yo atravesé el campo. Ya no soy la mujer orgullosa de antes. Ahora solo inclino la cabeza y trabajo, obedeciendo todas las instrucciones de mi tío. Cuando mis padres se prepararon para irse, escuché que Diana entró a la secundaria. Por favor, déjame conocer a la niña, solo una vez, con solo verla es suficiente. Mi papá se detuvo, pero no se dio la vuelta. Después de un largo rato, dijo: «Últimamente he hablado con Diana. Ella dice que ahora lo entiende todo. Su madre nunca pensó en la familia, solo engañó y traicionó para satisfacerse a sí misma. Me dijo que divorciarse de ti es lo mejor que le ha pasado». Esas palabras me hicieron caer de rodillas. Mis lágrimas caían sin cesar. El grito de mi madre se desvanecía, pero sus palabras resonaban en mi mente. Soy una mala madre, una esposa indigna. He traicionado a la familia por mi egoísmo, y ahora debo que este permanente por siempre. Miré mis manos callosas y manchadas de sangre, resultado de largas jornadas trabajando bajo el sol abrasador. Las lágrimas volvieron a caer, pero sé que nada puede cambiar ya. Queridos amigos, les deseo que disfruten de esta historia significativa, y no olviden dejar sus comentarios para apoyar el canal. Si les gusta el video, no olviden darle me gusta y suscribirse para seguir nuestras próximas historias.